Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico y espiritual. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Muy buenas tardes, muy buena noche, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Una vez más estamos en estos estudios bíblicos Vida Nueva Online. En esta oportunidad estudiando el libro de la epístola de Pablo a los Romanos. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos da para poder estudiar, para poder capacitarnos, para poder prepararnos, porque la venida del Señor está muy pronto en la tierra y queremos nosotros estar preparados. Y no solamente eso, sino que somos parte de la gran comisión que dejó a los discípulos y por ende a nosotros, tratando de difundir todo el consejo de Dios en todo momento, en todo lugar. Pero antes tenemos que estar preparados. Tenemos que prepararnos, el Señor dijo, id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones, ¿no? Entonces, el hecho de estar preparados hace de que podamos ser realmente herramientas útiles en las manos del Señor. Gracias a Dios por todos los hermanos que nos siguen, la familia de Un Encuentro con Jesús y todos aquellos que siguen en nuestros programas. Y la bienvenida también a los nuevos suscriptores, ¿no? Que en esta noche están, esta tarde, en este día están viendo este programa, este estudio bíblico. No se olvide suscribirse y activar la campanita de notificación para que cuando subamos un video estén recibiendo, ¿no?, la alerta de que hay un nuevo video. No solamente de estudio bíblico, sino que tenemos Panorama Cristiano de Noticias, tenemos Un Encuentro con Jesús, Tu Palabra es Verdad y otros programas de interés cristiano, de interés espiritual para toda la familia. Hoy vemos el capítulo número 3 del libro de Romanos. En la anterior clase estuvimos con el capítulo 2, pero parecería que es un poco complicado entender esta carta, pero cuando terminemos de estudiar los 16 capítulos, realmente nos daremos cuenta dónde estamos ubicados, en qué lugar, quiénes somos en el Señor, ¿no es cierto? Así que vamos ya al primer versículo de este capítulo número 3. Y ahí tenemos en la pantalla, ¿no? El capítulo 3, verso 1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo, hermanos queridos, continúa haciendo referencia, ¿no?, sobre el aprovechamiento verdadero o la verdadera ventaja que existe entre el judío y un creyente o un gentil, entre los cuales no existe diferencia, ¿no? Porque ya habíamos explicado anteriormente, la verdadera circuncisión es la que está hecha por la palabra, ¿no?, en el espíritu del hombre para romper con la naturaleza de pecado. Y el sello, ¿no?, que el Señor pone en nuestras vidas, o sea, el Espíritu Santo, para verdadero provecho en el crecimiento espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Esto es importante. O sea, Pablo sigue explicando esta situación, ¿verdad? Vamos con el verso 2. Dice, mucho en todas maneras, primero ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermanos, solo aprovecha en gran manera el hecho de que al judío conoce y se le enseña la Santa Escritura, porque esta fue confiada a ellos primeramente, ¿no?, para su cuidado y enseñanza. Era para ellos primeramente. De ahí que la primera cosa
que verdaderamente aprovecha para el crecimiento espiritual, el judío, no en aquel sentido, era la palabra de Dios. Pues a través de la palabra de Dios podemos ver la verdad de nuestra realidad, ¿no? Y la realidad a la cual nos enfrentamos cada día, y en provecho para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Ellos entendían que la palabra primeramente fue dada a ellos. Tenían que cuidarla, ¿no es cierto? En la enseñanza, en todo esto. Verso 3. Pues, ¿qué dice Pablo? ¿No? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? El hecho de no creer no anula, ¿no?, la fidelidad de Dios para con la humanidad. Pues a pesar de esta situación, Jesús vino a morir por aquellos que no creían, para que ahora crean y sean salvos. Qué hermoso. Qué hermosa realidad, hermanos, ¿no? Esta disertación que Pablo está dando a esta iglesia se presenta en respuesta a todas las objeciones judaicas, ¿no?, que los aportaban de creer el Evangelio y de seguir las enseñanzas proclamadas por los apóstoles. O sea, era como un refuerzo a lo que ellos ya creían. Y era importante que Pablo pueda darles a conocer estas, ¿cómo te puedo decir? Estas particularidades, ¿no?, del Evangelio de Cristo, del Señor. El verso 4. De ninguna manera, como dice acá, ¿no?, su incredulidad de ellos, de los judíos, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y prosigue y dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, de ninguna manera el hombre o el mundo tiene la verdad, ¿no? De ninguna manera, pues esto solo proviene de Dios, tal como la misma Escritura lo revela. Y todo el mundo lo verá, pues por ella en Jesús somos justificados y venceremos en el juicio. El Salmo 51:4, hermanos, si usted lo quiere ver, nos muestra que hemos de vindicar la justicia de Dios. Cuéstenos lo que nos cueste a nosotros mismos. Ahora, cuando hablamos de estos términos, justificativo, redención, vindicación, justicia, nosotros ya conocemos, ¿no?, porque somos estudiantes de la palabra de Dios. Estos términos conocemos nosotros. No es como un incrédulo, una persona que no conoce el estudio bíblico, no sabe de estas verdades. Entonces le parece medias complicadas estas palabras que en un principio para nosotros también era lo mismo, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, la justicia de Dios se va a dar. Lo que hagamos nosotros se va a dar la justicia de Dios. Porque por eso mismo dice, ¿no? Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Una gran verdad que realmente es una verdad absoluta a todo ser creyente, a todo ser humano. Verso 5. Y si nuestra justicia, dice, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice, ¿no, Pablo? Ahora, si nuestros actos de injusticia, lo malo que somos de por naturaleza, hermanos, revelan lo justo que es Dios, pues su castigo, cuando hay castigo, no viene sin causa, ¿no? Dice, pues su castigo siempre es justo. Pues de esa forma, Dios revela su justicia. Su justicia primero para con nosotros que creemos y luego para con los demás.
Por eso no podemos decir que Dios es injusto. ¿No? Además de eso, cuando viene una situación adversa, algunos dicen castigo de Dios, yo creo que es más que todo mostrándonos la consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía. Entonces Dios es justo. Que Dios no condena a nadie así por así. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre haga, esto dará cuentas en el día cuando esté delante de Dios. Verso 6. En ninguna manera, dice, ¿no? Hablando de, ¿será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre, dice, ¿no? El apóstol Pablo. Y acá, en el verso 6, dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría, no? Si fuera un Dios injusto, ¿verdad? ¿Cómo juzgaría a Dios si primero no muestra su justicia? Y en primer lugar para con su pueblo, ¿verdad? Después para nosotros con los gentiles. Pues cuando su justicia toca un territorio o un pueblo, no tarda en mostrar su misericordia. Se duele del dolor del hombre. Mire usted, si Dios no fuera justo, hermanos, entonces, ¿cómo podría juzgar al mundo? Aunque merecemos el castigo. La paga del pecado es la muerte. Desde que nacemos estamos condenados. No, solamente el recibir a Cristo en nuestro corazón hace de que sean borrados todas nuestras faltas. Verso 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, se pregunta Pablo, ¿no? ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Hermanos, cuando leemos esta carta, este capítulo 3 de Romanos, hay cosas que quizás nuestra mente no puede entender estas palabras, ¿verdad? A no ser que sea leído con la dirección del Espíritu Santo. Por eso nos parece medio como que un trabalenguas, ¿no? Ahora, alguien podría pensar que no merece ser castigado, como mucha gente, ¿no? ¿Por qué debo ser castigado si no hago mal a nadie? ¿No? Ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. Cuando uno dice, yo soy justo, yo no peco, no miento, no, esa misma mentira hace de que se vea con mayor claridad la verdad de Dios. Porque en tal caso podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ¿no? Ya que Dios convierte lo malo en bueno. Eso es lo que pensaba la iglesia en aquel entonces, ¿no? Porque decían muchas veces en otros casos, la gente que hace mal no le va mal. Por el contrario, todo le va bien. Entonces seguiremos haciendo lo malo para que vengan cosas. Porque como Dios es bueno, pues ese malo va a convertir en algo bueno. Mire usted la mentalidad, ¿no? del ser humano. O alguien podría ensañarse pensando, porque aún soy juzgado como pecador, si hago cosas malas que Dios convierte en buenas. Pues es y deberá juzgado porque cree que su justicia es mayor que la de Dios. Y el Señor dijo, ¿no? El apóstol Pablo dijo, ¿no? Que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. La justicia de Dios es como la plomada del albañil, ¿cierto? Es correcta, justa. ¿Cuántos de nosotros estaríamos en este momento ya muertos, no? Pero Dios, la misericordia de Dios es grande. A través de la sangre de Jesucristo, Él todavía nos mira justos. Teníamos que nosotros ocupar el lugar allí en esa cruz. Pero lo hizo el Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Verso 8.
¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, ¿no?, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Mire usted, o sea, hago las cosas mal para que me vayan bien. Total, como Dios hace de lo malo bueno, entonces los judíos, hermanos, que escuchaban las enseñanzas del reino, tergiversaban la verdad creyendo que su justicia, mire usted, era mayor debido a la interpretación errada que hacían de los eternos propósitos de Dios. Erráis, les dijo el Señor, porque ignoráis las Escrituras. Hacían una interpretación errada, ¿no? Y el libre albedrío del hombre, o sea, no solamente errada en cuanto a los propósitos eternos de Dios, sino el libre albedrío del hombre, así como también de la doctrina de la salvación por la gracia y las inalterables obligaciones de la ley. En este libro son temas que han sido acusados de inconsecuencia por lo que no se doblegan a ninguna verdad que su propia razón no pueda profundizar, o sea, por su religiosidad. Estaban realmente dando una interpretación errónea a todo esto, ya que la salvación era por la gracia. Les está explicando Pablo esta situación. A veces yo me pongo a pensar, ¿no? Hay iglesias que no quieren entrar en el tema porque puede ser ¿cómo le puedo decir? Algo como un obstáculo para que la iglesia empiece a crecer. No se toca temas estos profundos que es necesario, solamente superficialmente para que no haya confusión, ¿no? Verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Que los gentiles, ¿no? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Eso le dice Pablo. Imagínense lo que Pablo, al escribir esta carta, les está explicando de una manera quizás algunos no entendían, pero los maestros de la ley sí comprendían todo esto. Ahora, ¿puede acaso algún ser humano creer que es mejor que otro? Yo que me crea mejor que otro. Esto estaba preguntando Pablo, ¿no es cierto? O que ser judío es mejor en aquel momento, ¿no? O que ser judío es mejor que ser gentil en la fe. De ningún modo, les decía Pablo. La palabra menciona que todos estamos bajo la naturaleza de pecado que proviene de Adán. O sea, todos nacemos bajo ese pecado. Que un día tenemos que arrepentirnos y tenemos que tener un encuentro con Jesús. ¿Cierto? Así que ninguno puede creerse mejor por su descendencia, por su tradición o religión. Decía, no, somos nosotros descendientes de Abraham. O sea, pensaban que eso les daba la entrada, un requisito para entrar al reino de Dios, ¿no? Al lugar de descanso eterno. Ciertamente los judíos estaban en mejor circunstancia por cuanto tenían la palabra de Dios, con qué instruirse mejor. Ya la Torah lo tenían desde hace más antes que los gentiles. Pero como no eran mejores, aquello solamente agrava su culpabilidad, porque al que sabe más se le va a demandar más. Aquel que estudia la palabra, Dios le va a demandar más, porque conoce más de la palabra. Esta es la gran realidad, hermano. Entonces a los judíos se les entregó la palabra, y si se creían mejores, agravaban su culpabilidad. Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay. Desde que nacemos con pecado de Adán, tenemos la inclinación a hacer el mal,
es necesario tener un encuentro con Jesús para que volvamos a nacer de nuevo. Ya nacimos fallados, ¿no? Como hoy comentaba con un hermano, me imagino que escuché una vez en una oportunidad el tema de Nicodemo. Jesús cuando le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es como decirle, decía este pastor, Nicodemo, naciste fallado. Eres un mal nacido. Esta palabra es fuerte, ¿no? Imagínese a alguien decir, eres un mal nacido. Pero esta palabra, como la palabra ignorante, como la palabra fariseo, en el contexto bíblico, son cosas que uno no puede decir que es una ofensa tremenda como quizás en el mundo secular, ¿verdad? Entonces, acá dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno. El verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este versículo, hermanos, tomado de los Salmos, revelan la realidad espiritual de un mundo apartado de Dios. Esta es la realidad, lo que es el mundo hoy en día. Por eso el mundo necesita de Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo en su corazón. Necesita un Salvador, ¿no? Y dice, en este mundo apartado de Dios, en donde no hay nadie, ni aun uno, solo que pueda ser llamado justo delante de Dios. Mire usted, la realidad. Esta es la realidad. Ante su concepto de justicia de Dios, ¿no? Y no el nuestro, no hay nadie que pueda entender ni comprender la situación o condición verdadera. Si Dios no nos lo revela, pues hasta que su justicia en Cristo se revele en nosotros, vamos a poder entender, comprender, buscarle, darnos cuenta que estamos muertos en delitos y pecados. Somos muertos que caminamos y necesitamos tener esa vida que solamente Cristo nos puede dar. Necesitamos nacer de nuevo. Ya en una oportunidad se lo dijo, ¿no? Como les estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No podés entrar en esa condición y no vas a poder ni entender la justicia de Dios. Mire que después de esa conversación no se supo más de Nicodemo, sino en los últimos días cuando Jesús ya murió, cuando él fue a colocarle purificar el cuerpo del Señor en la tumba, ¿no? Entonces, yo creo, hermanos queridos, que si nosotros no buscamos a Dios de corazón, no entendemos, comprendemos las verdades espirituales que solamente el Espíritu Santo nos puede dar, es como que estuviéramos muertos. Y ahí entramos nosotros, que no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Porque los muertos no pueden hacer nada. Y como somos muertos espirituales, no podemos hacer nada. Nos tiene que resucitar el Señor, así como resucitó a Lázaro y volvió a vivir. Así, tenemos que morir. Es necesario morir. Y no solamente un día, todos los días tenemos que morir a esta naturaleza pecaminosa, a esta carne. Tomar su cruz, cada uno de nosotros, y seguirle al Señor. Verso 12. Todos se desviaron. Continúa mostrando la condición del ser humano hoy en día. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno.
Yo me imagino en el diluvio, cuando Noé y algunos de sus hijos y sus esposas entraron en la barca, en el arca. Había unos todavía, pero cuando el Señor tuvo que juzgar Sodoma y Gomorra, Él buscaba por lo menos 10, ¿no? Y no había. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, con la caída del hombre ante el pecado, Adán y Eva, estamos retrocediendo hacia atrás, la humanidad se desvió, toda la humanidad, toda, se desvió del propósito por el cual había sido creado. Cada generación, la perversión, la maldad, ha ido corrompiendo toda estructura de bondad. Hoy en día vemos que la situación está como en el capítulo 1 de Romanos. La humanidad está en perversión, en maldad. No hay respeto por nadie, no hay temor a Dios. Entonces, una situación muy, muy triste. Y Dios no puede permanecer impasible, ¿no? No hay quien haga lo bueno. Aún nosotros los cristianos, los hijos de Dios, cada día pecamos. Como decía el apóstol Pablo, lo bueno que no quiero hacer, eso hago. Y lo malo que no quiero hacer, y lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago. Y se daba cuenta que el pecado moraba en él. Por eso es importante nacer de nuevo. Entregar nuestra vida al Señor. ¿Cierto? Verso 13. ¿Qué más? Pablo sigue como haciéndoles una radiografía de lo que está la iglesia, de lo que es el ser humano, ¿no? En especial este problema de los judíos y gentiles, que había tantos problemas entre ellos, ¿no? Que los judíos se creían mejores que los gentiles, por ser descendientes de Abraham, por tener la palabra. Entonces Pablo estaba explicando esta situación. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Mire usted, hermanos, a veces yo digo, ¿no? La boca del hombre que debería despedir miel de sus labios, un aroma dulce, alabanza, agradecimiento, gratitud a Dios, hermanos, hoy en día se llenó de mentira, engaño, maledicencia, y solo como dice acá, ¿no? Hay veneno de áspides, ¿no? Solo incuban veneno para su propia destrucción. Así está el mundo, ¿no? No hay ni uno, no hay quien busque. Qué lamentable la situación, ¿no? Pero hay una buena noticia. Que Cristo vino para redimirnos del pecado, para sacarnos del fango, del pecado, de la oscuridad y darnos una vida eterna, darnos una vida, abundante vida en Él. Qué hermoso, ¿no? Y el hombre rechaza. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino el Señor y los suyos no le recibieron. O sea, todos los que le recibieron y creen en Él, les dio potestad, dice, para ser hechos hijos de Dios. No importa si es judío, gentil o de cualquier raza. Porque para Dios no hay acepción de personas. Verso 14. Y sigue con esta radiografía, ¿no? Su boca está llena de maldición y de amargura.
Hermanos, cuán cierta es, ¿no?, la condición que se revela acá en este libro, en este capítulo 3, de nuestro ser, que se expresa a través de nuestras palabras, ¿no?, las cuales sin Él, sin el Señor en nuestra vida, están llenas de amargura, vanidad, orgullo, arrogancia, maldición, dolor. ¿Se da cuenta que necesitamos de algo sobrenatural, de un Salvador? Y ese Salvador es Jesucristo. Porque sin Él, nada somos. Nada somos. Verso 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. La condición del ser humano, ya que ni nuestros pensamientos ni nuestras palabras, lejos de Dios, nos van a conducir a algo bueno. El hombre sin Dios es camino a la maldad. Nuestras acciones no pueden ser encaminadas de otra manera. ¿Qué puede dar el hombre sin Dios? Solamente herir, lastimar, deshonrar y hasta matar, ¿no? Este es el problema del ser humano en estos últimos tiempos. Y siempre ha sido también, ¿no es cierto? Verso 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Realmente una situación muy pesimista, ¿no? Como cualquiera diría, no, pero es que, ¿qué está pasando? Pero es que está así. Sin Dios, la vida no tiene sentido. Ese vacío solamente lo va a llenar Jesucristo. Quebranto, desventura hay en sus caminos. Nuestros pensamientos contaminados, nuestras palabras, la forma de actuar. Solo sigue, como acá dice, ¿no?, un camino de quebranto y desventura para aquellos que, apartados de la verdad, continúan su existencia. En algún momento sus discípulos preguntaron, ¿cuál es el camino? Y el Señor les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No hay esfuerzo humano, solamente es un regalo de Dios. Qué hermoso capítulo 3, hermanos. La verdad, increíble este capítulo 3, que tenemos que volver a leer una vez terminado hoy el curso, el estudio bíblico, porque vamos a encontrar muchas mayores verdades en este, y también va a ser de que nos muestre como un espejo la situación en la cual estamos viviendo. Verso 17. Y no conocieron camino de paz. Este es el grave problema. El mundo busca la paz. Pero dice, mi paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy. No como el mundo le da. ¿No? Porque la paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento. Y lo peor que en cada pensamiento de aquellas personas que no tienen a Dios, cada pensamiento, palabra y acción conducida por la naturaleza del pecado del hombre, solo, hermanos, lo lleva a apartarse con mayor fuerza e intensidad del camino de paz, que es Jesús. Se va apartando. No llega a tener ese encuentro el cual llenaría ese vacío en su vida. Y lo peor, en el verso 18, ahí tenemos en pantalla, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿El mundo está así hoy? Sí que el mundo está así. No hay temor a Dios. Grandes personalidades, gobernantes de naciones poderosas que quieren hacerle frente a Dios, aceptando todo tipo de cosas que Dios dice que abomina. Los abortos, apoyando estos movimientos como el movimiento LGBT,
la ideología de género, todas estas cosas. ¿Verdad? No hay temor delante de sus ojos. El apóstol Pablo cita, ¿no?, estos salmos, el Salmo 14 del 1 al 3, el Salmo 53 del 1 al 3, el Salmo 5, verso 9. Y cita estos salmos, hermanos, para hacerles caer en cuenta de que la misma Escritura hacía referencia de la realidad espiritual que vivía el pueblo, que decía que de labios para afuera honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Esto dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y hay tanta realidad, además, tanta. Y aún pasa con los que se dicen ser cristianos, también no lo son. Pasa esto, ¿no? Esta es una situación muy, realmente tremenda, ¿no? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Más bien por el contrario, quieren provocar a Dios, ir en contra de Dios. Lo que Dios instituyó, dicen: ¿por qué? ¿Por qué voy a obedecer? Esto es así y tiene que ser así. Qué tremendo. El Señor le dijo en una ocasión a Pablo, le dijo: Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te lastimas tú. Qué tremendo, ¿no? Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella, ¿no? Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente, porque por la ley nos damos cuenta que somos pecadores. Y por la gracia, ¿no?, es que un regalo de Dios, podemos ser libres de ese pecado, sin que la ley sea mala, ¿no? Y no solamente eso, sino para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. Porque si no habría ley, no habría necesidad de un sacrificio. Si no habría pecado, no habría esto. Y tenemos que tener cuidado con todo esto, porque estos cursos bíblicos que son emitidos en YouTube, en Facebook, siempre hay personas que quizás tienen otra manera de interpretación. Nosotros no queremos competir con nadie. No queremos tal cual la palabra de Dios, tal cual está escrita, queremos interpretarla guiados por el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que no sabemos todo. Hay cosas que no lo sabemos, ¿no? Que algún día Dios, estando allá, nos revelará. Pero acá Pablo les está hablando de una manera muy clara, ¿no?, a esta iglesia. Y también para nosotros hoy en día. Verso 20. Ya que por las obras de la ley, ahí está explicando ahora lo real de todo esto, ¿no? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante del Señor, delante de Él. Por la ley, nadie. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuán amplia, hermanos, y profundamente asienta aquí el apóstol los fundamentos de su doctrina de la justificación por la gracia. Acá está como diciéndoles, ahí empieza esta justificación por la gracia. En desorden, ¿no? En el desorden de toda la naturaleza del hombre,
la consiguiente universalidad de la culpa humana, la condenación de todo el mundo por causa de la violación de la ley divina y la imposibilidad de la justificación delante de Dios por la obediencia de aquella ley violada. Y solo se acepta, hermanos, solo cuando se acepta y se sienten estas humillantes conclusiones, aceptamos que somos culpables, que somos pecadores delante de Dios, entonces solo en esa situación estamos en condiciones de apreciar y abrazar la gracia del Evangelio. No hay otra manera. Somos culpables ante Dios por medio de la ley que nos mostró nuestra condición. ¿Qué pasa cuando uno lee la palabra de Dios? ¿Por qué muchas personas le tienen terror leer la palabra? No quieren enterarse de lo que hay, las cosas que hay en este libro. Porque les está mostrando su condición. ¿Verdad? La conciencia de pecado, usted sabe que viene por el conocimiento de la ley. De allí la importancia del cambio en la forma en la que evangelizamos, ¿no? Ahora, no se trata de hacerles ver el amor de Dios solamente. No, Dios te ama. Sí que Dios nos ama, pero dice que así como Dios es amor, también es fuego que consume. ¿Verdad? Entonces no solamente debemos hacerles ver el amor de Dios, pues este debe estar implícito en nuestras acciones, sino mostrarles la ley, para que ellos puedan ser removidos en su espíritu, por el Espíritu Santo de Dios, y lleguen a ser redarguidos por la ley de Dios para recibir la gracia de la salvación. Es necesario, por eso el Espíritu Santo dice que convence al ser humano, a su espíritu, de pecado, de justicia y de juicio. Parece algo que no se puede entender, ¿verdad? Pero ya vamos a entender de a poco, vamos avanzando estos capítulos de este hermoso libro de doctrina realmente de la justificación por la gracia, y es un libro muy hermoso. Ya lo vamos a entender. Y le aconsejaría que pueda leer en una versión como por ejemplo la traducción viviente, que es una versión muy popular y muy fácil de entender porque está a nuestro vocabulario, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Si la ley, hermanos, si la iglesia no enseña la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, los creyentes serán creyentes inmaduros, incapaces de mantenerse firmes, y cualquier viento de doctrina hará que sean removidos. En estas últimas noticias del panorama cristiano de noticias, estuve hablando acerca de que el estado de Oklahoma está el gobernador, o no sé cuál es esta autoridad, está obligando a que se vuelvan a colocar los 10 mandamientos en todas las escuelas. Mire usted. Es algo importante. Porque por medio de la ley de Dios, el hombre tiene que verse culpable. Y solamente en Cristo hay salvación. En Cristo somos justificados por gracia. Es un regalo de Dios. No que el Evangelio sea gratuito, nada es gratuito. Muchos dicen, no, sí, el Evangelio es gratis. No. El Señor tuvo que pagar alto precio por cada uno de nosotros, allí en la cruz del Calvario. ¿Cierto? Entonces, es importante que si la iglesia no enseña la ley los 10 mandamientos, por eso estamos en este tiempo donde hay creyentes inmaduros, ¿no? Incapaces de mantenerse firmes, y cualquier viento de doctrina los saca del camino, ¿no? Como aquella parábola de los cimientos, en arena y en tierra firme, en roca firme. Verso 21.
Pero ahora, dice Pablo, ¿no? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, luego de comprender nuestra injusticia, la incapacidad de demostrarnos justos delante de Dios por nuestra religión, tradición o costumbre, ni aún por nuestros mejores actos, ¿no?, podemos ser justos ante Dios, no por obras. Entonces el apóstol menciona que aparte de la ley, lo único que justifica, dice el apóstol Pablo acá en esta carta, o sea, nos hace justos delante de Dios, es la manifestación de la justicia de Dios en Cristo, que fue testificada, ¿no?, y profetizada por los hombres de Dios en la antigüedad. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo se basa en la Escritura para refutar todo argumento en defensa de la salvación por gracia en Jesús. Porque algunos pensaban que porque, bueno, hacían buenas obras, no, eran salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Solo por gracia. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto, al decir que la ley se ha manifestado y testificado por la ley y los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, como dice el verso 22, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cuál es la única diferencia en el mundo? ¿Será la raza? ¿El estatus? ¿Cuál será la diferencia en este mundo? Yo creo, hermanos queridos, como una vez dijo un pastor, la diferencia es que quienes son de Cristo y quienes no lo son. Quienes son hijos de Dios, quienes son criaturas de Dios. Esa es la única diferencia. Entonces acá dice, porque no hay diferencia. Ahora, esta justicia que no proviene de nosotros y que nos hace justos sin pecado, es la justificación que hace Cristo por nosotros, delante de Dios solo proviene de la fe en Jesucristo. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No estamos hablando de la fidelidad, estamos hablando de la fe en nuestro Salvador, en Jesucristo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y es por medio de ella, por medio de la fe, que somos justificados ante Dios. Por eso cuando entregamos nuestra vida al Señor, dice que si confesamos, dice el apóstol Pablo, con nuestra boca y creemos, ahí funciona la fe, en nuestro corazón, que Dios lo levantó a Jesucristo al tercer día, está sentado a la derecha del Padre, y Él es nuestro Salvador y Señor y Salvador, ya realmente nos da esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Si creemos, si confesamos y creemos en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Ahora, la justicia de la que Dios habla en la Escritura, hermanos, no es el cumplir a la cabalidad, ¿no?, con cada aspecto de la ley de Dios. Porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Si yo cumplo 9 y fallo en uno, me hago transgresor de todo. Entonces es imposible. No se puede, imposible. ¿Verdad? Entonces aunque no se puede cumplir con cabalidad, sino que dice Dios, la justicia de Dios es que podamos ser justos a través del único justo, Cristo. Que Él no tuvo pecado. Que Él fue realmente un hombre sin pecado, ¿no?
Dios encarnado en un hombre, el justo. Verso 23. Y ahí arribamos a este versículo muy hermoso que todas veces lo repetimos, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Memoricemos este versículo, ¿no? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora Pablo, en esta situación, vuelve a hacer hincapié en el hecho de que no existe nadie que no haya cometido pecado. No hay un solo justo. Todos pecaron, todos. Desde que nacemos, ya nacemos con el pecado. ¿Verdad? Pero ahora, aunque la ley nos hacía culpables, dignos de castigo, y apartados no solamente dignos de castigo, sino apartados de la gloria de Dios, que es su misma presencia manifiesta, hemos recibido un regalo inmerecido a Jesucristo, a Jesús nuestro Salvador. No merecíamos, solamente por gracia, solamente por gracia. 24, el verso 24 de este capítulo 3 del libro de Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ya se entendió, ¿verdad? Lo que es justificado por gracia, ¿no? Se libre de toda condenación. Es un regalo que Dios nos dio. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, les dice. Por eso, hermanos, la justificación es importante para poder entrar en una relación con mayor profundidad con el Señor. Pues ya no nos acercamos creyéndonos justo por nuestras obras, por lo bueno que somos, ¿no? O por una religión o por costumbres, sino conociendo el precio por el cual se nos ha dado la redención. Que es el término usado para redimir, ¿no? O sea, pagar la libertad. Esto significa redimir. El Señor pagó nuestra libertad del pecado, que nos llevaba a la condenación. Éramos esclavos de su oficio. Ahora, ¿por qué esclavos de qué, no? ¿De qué éramos esclavos? Ya en esta época, por ejemplo, no hay ya esclavitud, se ha abolido totalmente. Esclavos del pecado, de las mentiras del enemigo, de sujeción a la carne, del dominio que ejercían el maligno y sus espíritus sobre nuestras vidas. Y no solamente eso, sino sobre el control que ejercía nuestra alma sobre nosotros mismos. Libres de todo esto, hermano. Solamente así, al ser justificados y redimidos por el Señor, podemos verdaderamente acercarnos al Padre y a Jesús, ¿no? Reconociendo que aunque no lo merecíamos, ahora gratuitamente, siendo Dios dueño de todo, pagó el precio más alto. La sangre de Jesús en la cruz. De la vergüenza, hermanos, para redimir a esta humanidad. ¿No? Y que esta humanidad se pueda humillar su ego y arrogancia y vanidad delante de la cruz y reciba salvación por amor. Esto le falta al ser humano. Por eso el mundo necesita de Dios. Necesita ser salvo de la condenación eterna. Y es gratuita. Es cuestión de que te decidas aceptar a Cristo en tu corazón como tu único Señor y Salvador. Y Él te va a dar la salvación de tu alma. Y podrás vivir en estos tiempos, ¿no?, una vida abundante. Esto es importante. Por eso, Pablo, esta carta cuando les explica, realmente se les abrieron los ojos totalmente a esta iglesia. Verso 25.
a quien Dios puso, esto habla de Jesucristo, ¿no?, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano, Jesús fue puesto como víctima expiatoria. Cordero sin mancha, fue insultado, vituperado, sin ser culpable de nada. Y todo esto para manifestar su justicia, dice. Y Jesús, fue puesto como víctima expiatoria para la humanidad, por la humanidad. Ahora, cuando habla del propiciatorio, el propiciatorio era la tapa del arca sobre la cual era rociada sangre del cordero, un cordero sin mancha, sin arruga en aquel tiempo, para que la presencia de Dios descendiera, ¿no?, y limpiara de pecado al pueblo de Israel, ¿no? Esto es del propiciatorio. Ahora, el sacrificio de Jesús no solo limpió el pecado del pueblo de Israel, que le reconoció como su Salvador, sino que también trajo salvación a toda la humanidad. E hizo que la presencia de su Espíritu Santo pudiera llegar a todo hombre sobre la faz de la tierra. Por eso yo la verdad que me gozo cuando en el tiempo en el aposento alto, cuando vino el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos, y allá en la casa de Cornelio, cuando Pedro fue llamado para hablar de las grandezas de Dios, también ahí se celebró un segundo Pentecostés gentil. Qué hermoso, donde ya no había acepción de personas. Para Dios ya no hay esa acepción de personas, ¿verdad? Entonces, esto es tan hermoso, hermanos. El Espíritu Santo ahora puede ser derramado sobre aquella persona que decide entregar su vida a Cristo, que decide arrepentirse de sus pecados, que tiene la necesidad de Dios, y que hay una salvación por gracia, ser libres por gracia. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, el concepto de justicia se reduce a Cristo. Por eso llevar justicia o hacer justicia es llevar el mensaje de salvación en Cristo a toda la humanidad. Esto es justicia. No la que normalmente escuchamos en todo lugar. Queremos justicia, que se haga justicia. Esta es la verdadera justicia, ¿no? Llevar el mensaje de salvación en Cristo a toda la humanidad. Por eso el evangelista Mateo, en el capítulo 6, 33, dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, o sea, Cristo, para que sean manifiestas a los hombres, y todas las cosas serán añadidas. Esto es lo que está diciendo en este evangelio de Mateo, ¿verdad? Ahora, cuán gloriosa, hermanos, ¿no? Manifestación de su justicia en amor de Dios para con la humanidad, en el que vivamos bajo la dispensación, este tiempo de la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia y la justificación en Cristo, pues solamente Él es justo, no hay otro. Él es justo y solo acepta a los que confían y tienen la fe de Jesús. Por eso es la única manera de entrar al reino de Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que es importante, hermanos queridos. Yo creo que en esa noche que fue Nicodemo a verlo a Jesús, entendió muchas cosas. Porque
Porque por cuanto Dios, dice, ha hecho pecado de nosotros a aquel que no conoció pecado, lo inculpó siendo justo. La justicia goza de plena satisfacción, ¿no? Y por cuanto nosotros somos hechos justicia delante de Él, por la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Esa sangre redentora. Verso 27. Ahora viene la pregunta, ¿no? Después de hablar de toda esta situación tan hermosa, una aclaración donde no hay nada de qué jactarse, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Qué hermosa aclaración. Acá el pueblo de Dios estaba realmente comprendiendo que no era necesario cumplir la ley a rajatabla, ¿no? Sino solamente creer en el Mesías, creer en Jesucristo. Cuando el carcelero vio que, Pablo y Silas vio que se salieron todos los reos, ¿no? Estaban todas las puertas abiertas, quiso matarse, ¿no? Quiso matarse porque era una situación muy complicada. Le dijo, varones, ¿qué debo hacer? ¿Qué dijo Pablo y Silas? Dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otra salida. Esta humanidad no tiene otra salida. No hay otro camino sino Jesucristo. Por eso enfatizamos tanto nosotros en el Evangelio, presentando a Jesús como el centro de todas las cosas. No hay otra manera. Cuando estemos delante de Él en el juicio final, estaremos delante de Él, delante de aquel Cordero sin mancha. Realmente algo maravilloso. Y le dice, ¿no? ¿Por qué se jactan? ¿Por la ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora nosotros no tenemos nada de que sentirnos orgullosos delante de Dios. Nosotros en este tiempo, ¿verdad? Pues después de hacernos ver la realidad de nuestro ser, mostrarnos nuestra radiografía, podría decir, y de la humanidad, no debe quedar asomo de jactancia ni de orgullo en nuestro corazón. Pues ya no alcanzamos la justificación y la redención mediante la ley o las obras, sino por la fe. El justo por la fe vivirá. Verso 28. Concluimos, dice Pablo, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mire usted, en este tiempo nos lleva a concluir que nada proviene del hombre. Imposible. Nuestro esfuerzo humano no puede hacer nada ante Dios. ¿No? Nada proviene del hombre que pueda ser considerado justo o que justifica, porque la justificación viene por la fe en el Hijo de Dios. Esta es la gran realidad. La decisión que debe tomar la humanidad, que ya no le dé la espalda, porque no tiene sentido. Parece que a las personas, yo siempre veo cuando hay alguna promoción, algunos, ¿cómo se dice? En las tiendas, algo de así de regalo. La gente va, ¿no? La gente va y está siempre esperando algo, que haya promociones 2x1 y qué sé yo. Y cuando se les habla de la salvación, nadie quiere saber. No, dice, estoy bien yo así, no hago mal a nadie, soy bueno, hago siempre las cosas bien, ayudo a la gente. Qué equivocación, ¿no?
¡Qué equivocación! Verso 29. Y va haciendo las últimas preguntas, Pablo, ¿no? Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y da una afirmación tremenda. Dice, ciertamente, también de los gentiles. Hermanos, el plan de salvación debe ser uno que se adapte igualmente a toda la familia del hombre caído, ¿no? En este tiempo estoy tratando de integrarme al voluntariado de la asociación Billy Graham en busca de Jesús, ¿no? Para poder ganar almas para Cristo. No para la asociación, sino para Cristo. Entonces, el plan de salvación, no sé con qué personas me encontraré, con qué tipo de cultura, con qué tipo de ciudadanía, pero tengo que presentar el plan de salvación que se adapte igualmente a cualquier persona. No solamente eso, sino la doctrina de la justificación por la fe, ¿no? Que es la única que pone las bases de una espiritualidad universal. ¿No es la fe universal del hombre? Dice, ¿no? Claro que lo es. Es por eso que Pablo, hermanos, hace referencia a la deidad de Dios para con la humanidad. Dios no es el Dios solamente de los judíos. Dios también es de los gentiles, de toda la humanidad. Por eso en ese versículo famoso de Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, dice, ¿no? Que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa la raza, el color, el estatus. Es para todos. Vamos con los últimos 2 versículos de este capítulo 3 que tiene 31 versículos. Verso 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Mire usted, porque ellos creían todavía en esto, ¿no? De la circuncisión. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Ahora, Pablo como judío hace referencia, ¿no? A la doctrina de la unidad. Pues menciona, hermanos, en este capítulo 3, como lo hace en Deuteronomio 6, verso 4, ¿no? Que Dios es uno en esencia. Y justificará, o sea, va a ser justos, por fe a los judíos que dicen ser dueños de la circuncisión, por supuesto que sí, y por medio de la fe justificará a los incircuncisos, o sea, los gentiles, aquellos que no recibieron esta señal, ¿no? Dice que Él dará la justificación tanto a los judíos como a los gentiles, por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra salida. Porque Pablo siempre habla de la unidad. Dios, el Señor dijo, ¿no? En esto verán que son mis discípulos, en que se amen, sean unidos, conocerán, dijo el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Pues con esta carta pienso yo que el apóstol Pablo estaba buscando, además de la unidad, que dejen ya de pensar y de poner más carga a los gentiles, ¿no? El último verso 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, porque algunos dirían, no, bueno, entonces ya la ley ya no sirve, ya tenemos que olvidarnos de la ley, solamente ahora es la fe. Pero les explica Pablo, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo? Que la fe de ninguna manera invalida lo que la ley establece, ¿no? Solo que ésta la perfecciona y hace más accesible para una humanidad hundida en el pecado. Imagínense si se le carga la ley. Nadie va a poder ser salvo. Por la ley, nadie.
¿verdad? Y que de ninguna manera, dice de otra manera, Pablo hubiese podido alcanzar tan inefable don, ¿no? Que era por la fe. Una gracia inmerecida. Y con esto termina el capítulo 3 de este libro de la epístola de Pablo a los Romanos. Un libro realmente que, si usted le halla el gustito, es como cuando usted se sirve un plato de su agrado, ¿no? Este plato me encanta y que quiere comer todos los días ese plato, ¿no? Si usted le halla el gustito a estos estudios, ¿no? Va a tener realmente un crecimiento espiritual que va a poder estar más cerca del Señor, ¿no? Más cerca de sus propósitos, de entender lo que pasa, de tener empatía por la gente que se va sin salvación, ¿no? Hay tanta gente que se está perdiendo en el día de hoy, están yendo camino al infierno, porque se mueren sin conocer la verdad, ¿cierto? Y a veces por eso hay un himno que dice: soy deudor de las almas que van sin salvación. Esto es una gran realidad, hermano. Así que le invito para que podamos seguir estudiando este libro. Próxima semana tenemos el capítulo 4 y va a estar interesante. Así que no se pierda estos estudios bíblicos. Siga estudiando la palabra, siga a través de la guía del Espíritu Santo, volviendo a leer este capítulo. Vuelva a leer los capítulos anteriores, desde el 1, el 2 y el 3, y seguro que usted va a poder consolidar su fe y va a poder cimentarse en la roca que es Cristo. Que Dios me lo bendiga, y hasta aquí ha sido este capítulo 3 de este libro, y esperamos que la próxima semana estar también nuevamente a través de estos canales, de estas redes sociales, para que podamos continuar el estudio de la epístola de Pablo a los Romanos. Que Dios la bendiga y nos vemos la próxima semana. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.